seguir grabando. Le voy a soltar una pregunta así a boquejarro, ¿ya? Ustedes son por lo menos conocedores del tema del factor ambiental en el mundo entero. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Alguien sabe de esto? ¿Están enterados? ¿Conocen por lo menos? A ver, quiero un comentario. Pero por favor, no todos a la vez, uno por uno. Por favor, no me abrumen con tanta participación. Uno por uno, por favor. A ver, yo le preguntaría, tal vez ya que no hay una participación libre y voluntaria, vamos a hacer una participación casi confiscatoria de la voz. Vamos a confiscar la voz de Avilés. A ver, Ramírez Cautivo, cuéntame, ¿qué sabes tú de este problema que estamos viviendo en el mundo, que es el factor invernadero, el factor del cambio climático, el factor de la contaminación ambiental? ¿Qué sabes del Perú? ¿Qué consecuencias crees que tiene el Perú al respecto? A ver, cuéntame. Qué interesante. Caramba. Caray. Dipas Martínez, cuéntame. Profesor. No hay problema, Ramírez. ¿Qué sabes de todo lo que estamos conversando, Dipas? El factor climático y la condición de nuestro país y del mundo, de cómo esto afecta a al mundo en general, y que puede perjudicar a mayores. Muy bien. Te agradezco mucho tu comentario. Chumpitas. No hay comentarios. Abigail, cuéntame. Te agradezco mucho que estés con la cámara encendida. Tampoco hay comentarios. Portillo. Muy bien. El CO2 se acumula en la atmósfera y hace un efecto invernadero y no deja salir el calor, ciertamente. Les explico un poco esto. El problema que genera el factor invernadero se debe primero a que las grandes industrias cuyas chimeneas queman químicos, esto se forma una especie de nube en la atmósfera, ¿ya? Sobre o debajo, perdón, de la capa de ozono. Esto hace que la capa de ozono se desintegre y genere vacíos. El sol, ustedes saben que ingresa a la Tierra y estos químicos que están en el aire, que se forman como una capa, permite ciertamente que los rayos del sol ingresen, que los rayos ultravioleta ingresen, pero al rebotar en la Tierra, los rayos deben salir de nuevo. Esto que está aquí no permite que los rayos que rebotan salgan de nuevo a la atmósfera. Eso hace entonces que el planeta esté convertido más o menos en un microondas. Y todos esos rayos que deben rebotar de la Tierra y salir están dando vueltas porque no tienen por dónde. Esto hace que la capa de ozono se destruya y el sol entre con mayor fuerza y genere mayor calor todavía. En consecuencia, el mundo es un microondas que se está calentando cada vez más y nos estamos cocinando en ella. Profe, Dime. una pregunta. O sea, el CO2, lo que salen de las industrias, crea como un agujero que el sol entra con más fuerza, ¿verdad?
No, es como, eso crea como una especie de nube por debajo de la gran capa de ozono. La capa de ozono es aquella capa atmosférica que hace que la energía del sol no caiga con tal calor, con tal fuerza en el planeta Tierra. ¿Ya? Sin embargo, esos rayos que por la capa de ozono disminuyen la temperatura y caen solamente a determinada temperatura sobre la Tierra, ese rebote de ese calor, la capa que crea el CO2 no le permite salir a ese calor, a ese rayo de sol rebotado del planeta Tierra. Entonces, ¿qué hace? Da vueltas ahí como en un microondas. Da vuelta y calienta. Ahora, la capa de ozono que está aquí encima, con el CO2 que está aquí, esa capa de ozono se destruye. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora sí los rayos del sol entran con mayor grado de calor. Eso hace que el calor del planeta en ese microondas que hay debajo aumente más y más y se vayan derritiendo todos los glaciales del mundo, especialmente los del Perú, la cordillera de los Andes. Recuerden que en Huaraz los grandes nevados ya no existen. Las grandes cumbres nevadas en el Perú queda muy poco. En 20 o 50 años se va a exterminar todo completamente. Lo último que queda, y ayer me llené de mucho orgullo saber que todavía el Alpamayo, ¿no?, queda, está intacto, pero es lo único o lo poco que nos queda. ¿Qué significa eso? Que al derretimiento de las grandes cumbres nevadas y de los glaciales, llámese de la Antártida o de la cordillera de los Andes que están en el Perú, hace, por ejemplo, lo que les comenté al principio, que ya no tengamos desde las cuencas, ya no tengamos agua dulce. Y eso hace que, por ejemplo, en vista de que el volumen de agua que está cayendo es menos, el río Amazonas se retire de su verdadero cauce y genere otro cauce menor. Y por eso es que, por ejemplo, hoy el Amazonas ya no besa las orillas de la ciudad de Iquitos y está alejado completamente. Entonces, ¿qué está pasando? Otras consecuencias, el agua dulce que teníamos en el Perú como reserva se nos está agotando. Por eso estoy describiendo la situación. No solo el mundo es afectado. Imagínense, hoy tenemos 7 volcanes en el mundo activos. ¿Saben lo que eso está generando en temperaturas? ¿Saben lo que eso está formulando en COS en la atmósfera? Por eso muchos lugares del mundo en los que no llovía, llueve. Muchos lugares en donde no nevaba, está nevando. Muchos lugares en donde nunca había una inundación, hoy hay inundaciones torrenciales. Así es. El mundo es un microondas y hay que apagarlo. La gran pregunta que tú me hacías, ¿y cómo lo hacemos? Aquí es donde hay que entrar primero en una gravísima responsabilidad mundial. No solamente los grandes líderes tienen en sus manos el detener esto, porque se puede aún. A pesar de que muchos ya están completamente con espíritu derrotado y están buscando salidas facilísimas, ¿no? Por ejemplo, ir a buscar agua en Marte, porque somos conscientes, pocos en el mundo, somos conscientes de que el agua para que el hombre siga viviendo se está acabando. El agua bebible se está acabando. En muchos países en el mundo, chicos, se está transformando el agua de mar en agua potable, pero ese proceso es carísimo. Yo he visitado muchos países de Europa y les cuento que una botella como esta de agua, sin ir tan lejos, una botella de agua de estas en Panamá cuesta $7.
$7 el agua. En Italia, en Roma, a los turistas no se nos permite, especialmente si somos latinos, no se nos permite bañarnos más de una vez por semana. No por eso los europeos son cochinos, por si acaso. Pero tú entras a España y aterrizas, ¿no? Ahí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, y al salir del aeropuerto hay unos avisos luminosos en la vía pública y había uno que a mí me llamó la atención. Decía, evítese el molestoso baño quincenal. Use desodorante Shulton. ¿Qué significaba eso, chicos? ¿Que son cochinos? Tal vez sí, pero yo creo que no. ¿Saben por qué un europeo a veces se baña una vez por semana o cada 15 días? ¿Saben por qué? Porque el agua potable es escaso en toda Europa. Tendrías que ir al Himalaya a traer agua para beber. Y por eso ellos lo que hacen son cuidadosos. Los latinos todavía no hemos aprendido eso. En Latinoamérica, desde Centroamérica hasta acá, tenemos grandes ríos todavía. Se nos están contaminando. Algunos inclusive ya no sirven. En el Perú, el río Mantaro está contaminado. El río N está contaminado. El río Rímac está contaminado. ¿Qué hacemos? Uno de ustedes me preguntó, profe, ¿qué hacemos? Quizá desde las bases, desde el pueblo peruano, lo que debemos hacer es aprender a tener una cultura medioambiental. Aprendamos a no estar tirando basura a la calle, no estar tirando basura a los ríos. Aprender el conocimiento medioambiental a través de la educación en el conocimiento de basura orgánica e inorgánica, a través de conocer qué es desechable y qué no, qué es reciclable y qué no, y aprender a reciclar cosas. Por eso en los colegios antes de la pandemia habían inclusive mínimo 3 tipos de tachos de basura, ¿no? Los inorgánicos, orgánicos, papel, plástico y otras cosas más. Pero nunca aprendimos la lección. Inclusive desde la casa. No tenemos esa formación. Ahora nos toca más que nunca. Y por eso, como maestro, más que pedirte que aprendas para sacarte un 20 en geografía, mi legado para ustedes es: edúquense en materia medioambiental para que cuidemos el planeta. En el Perú, como ya les conté, la deforestación de la selva peruana es, no sé qué palabra utilizar, es inhumana. Estamos haciendo de los bosques peruanos un desierto porque somos irresponsables. Matamos 1000 árboles y no sembramos ni una sola. En la selva de Madre de Dios, todos los ríos están contaminados por la irresponsable forma de querer encontrar oro y lavar oro en los ríos con químicos. En la sierra los grandes ríos están contaminados. El medio ambiente está contaminado porque las grandes mineras no asumen su responsabilidad frente a los ríos, frente al medio ambiente, frente a la naturaleza. A mí en lo personal me dio muchísima pena pasar Ticlio, ir camino a Huancayo y encontrar toda esa zona de las grandes mineras, a los cerros completamente muertos, blancos, sin vida.
niños en el Perú con plomo en sus pulmones. ¿Qué hacen las autoridades hipócritas y politiqueras como las autoridades que tenemos hoy, que lo único que se preocupan es de sus bolsillos y su bienestar personal y no asumir la responsabilidad para el cual fueron elegidos? Ese es el legado que yo les dejo. En verdad, lo que más quisiera es que ustedes no solamente se saquen una buena nota en el curso de geografía, sino que sepan sobre todo asumir qué rol les toca a ustedes como seres humanos frente a esta realidad. Cuando vayas a la playa, si es que vas alguna vez, ahora que todo se vaya abriendo poco a poco, no tires la basura. Recicla. No estés quemando plásticos. No botes plásticos a la calle, a los ríos. Cuida tu medio ambiente. Lo mejor que puedes hacer es plantar un árbol. Riega tus jardines. No esperes que la municipalidad venga a regar en tu jardín. Saca un poquito de agua, pero no gastes agua potable. En muchos distritos hay ríos que pasan y no los utilizan ni siquiera para regar. Surco es uno de esos distritos pocos que con las aguas del río Surco saben regar algunos parques, pero la mayoría de ellos terminan en el mar. Los grandes glaciales están derritiéndose y están aumentando el nivel del agua en el mar. Eso es un peligro, porque cuanto más aumente el nivel del mar, menos tierra tenemos. Los factores climáticos como el fenómeno del niño o de la niña, que son consecuencia natural de un encuentro de aguas calientes con frías, genera también un cambio climático en el Perú. ¿Cuánto conocemos de esto? ¿Cómo podemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos? Veamos un poco por dónde vamos a ir en esta parte del curso. Permítanme compartir un momento este tema y poder conversar con ustedes al respecto. Fíjense, vamos a hacer, ya lo hicimos ciertamente, pero vamos a volver a hacer a grosso modo, a ver el problema ambiental en el Perú, cómo estamos ya escasos de recursos hídricos, cómo la deforestación está matando el oxígeno del mundo, porque recuerden que la selva sudamericana, en el cual está inmerso el Perú, le da al mundo entero el 25% de oxígeno. Y la deforestación está quitando el oxígeno al mundo y al Perú. El cambio climático es una realidad que hay que asumir y trabajar por mejorar. Y vamos a ver entonces que actualmente el Perú enfrenta una situación bastante difícil frente al cambio climático. Y por eso se hace necesario un manejo eficiente de los recursos naturales y ambientales que disponemos, de lo poco que disponemos. Los peruanos tenemos que estar más conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y los pocos recursos naturales que tenemos. Por ejemplo, no meternos en las áreas protegidas, en el Manu y otras zonas naturales protegidas. Hay que ser conscientes de que es necesario que nos eduquemos en este aspecto para saber conservar lo poco que nos queda, para saber conservar los recursos naturales que nos quedan y hacer que cuando seamos autoridades
o cuando nos elijan, saber qué hacer en el país. No como estos señores que hoy nos gobiernan, que lo único que creen es que con una ideología van a mejorar el país, que aplicando una ideología van a mejorar el país. Con ideologías no se gobiernan con actos concretos. Y eso es lo que tú debes aprender, joven peruano. Ya las ideologías pasan de moda cuando no saben estar actualizadas. Como decía Manuel González Prada, cuando tengamos hombres y políticos de acuerdo a nuestro siglo, entonces y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, decía él. Yo les digo a ustedes, cuando tengamos hombres, mujeres, políticos actualizados en la realidad, marcharemos a mejorar nuestro mundo y a mejorar a la humanidad. Recuerden que el Perú, desde la conquista, ha sido un país con muchos problemas. Sobre todo, ha tenido un comportamiento depredador ante los recursos naturales. Los procesos extractivos de nuestra riqueza natural ha sido desmedida. En el Perú actualmente se dice que el 90% son gente que vive en la informalidad. ¿Hasta cuándo? Y solo un 10% vive en la formalidad. Estamos inmersos en ese 90% de informalidad, porque somos tan informales que no respetamos ni cumplimos ni hacemos cumplir las leyes. Somos los primeros en violar las leyes establecidas. Desde nuestras autoridades, desde aquellos que quieren hacer de un gobierno una ideología o un partidarismo y no pensar en el país completo. Y no tener conciencia de que este país ahí se va muriendo si no hacemos nada. Terminaremos siendo una sociedad que seguirá en la ignorancia medioambiental. Es hora de que nos levantemos y digamos qué hay que hacer. Primero, tomar conciencia de la situación. En el Perú se nos están acabando todos los elementos hídricos. El agua se nos está yendo por los ríos al mar porque el factor climático está derritiendo todos los hielos eternos que teníamos y por lo tanto el agua que es bebible para el hombre se está exterminando. Encima, somos tan irresponsables que seguimos contaminando los pocos ríos de agua dulce que tenemos. Encima, seguimos echando basura al mar. En las décadas anteriores se nos mostraba cómo cada peruano utilizaba al año 77.600 metros cúbicos de agua. Hoy ya no utilizamos eso. Y lo que es peor, el agua está mal distribuida. Ustedes han visto aquí en Lima, hay asentamientos humanos a quienes no les llega el agua. Y si les llega el agua, es a un costo altísimo. Y encima les llega agua contaminada con cualquier mineral. San Juan del Lurigancho en estos días ha estado sin agua. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Acaso hay responsabilidad de ir y arreglar eso? No, ahí dejan que el pueblo se muera. Esto no es terrorismo, jóvenes. Esto es un llamado a la responsabilidad de nuestras autoridades. Déjense de estar pensando que un país se gobierna con ideologías. Un país se gobierna con hechos concretos y no con tanta palabrería.
aprendamos que el mundo nos está necesitando, que el mundo está colapsando. Y por eso algunos que tienen el poder están yendo por lo más fácil. Vamos a buscar agua en Marte. Vamos a buscar agua en otro planeta. Por último, vamos a colonizar otro planeta futuro cercano, porque como ya se nos está acabando esto, no asumimos la responsabilidad. ¿De qué nos sirve describir la situación caótica si no hacemos nada? Por eso uno de ustedes me preguntaba, profe, ¿qué hacemos? Por eso vamos a lo práctico, chicos, ante la muestra de una realidad tan triste como la que ustedes ven en la imagen. La deforestación hace que la tierra pierda sus bosques a mano de gente inescrupulosa que por buscar su beneficio mata todo lo que hay a su alrededor. Fíjense, ahí estoy mostrándole las causas de la realidad en que vivimos en el Perú. Son estimaciones ciertamente un poco ya pasadas, porque hoy, qué pocos se encargan de buscar datos exactos y actuales. Todos sabemos que el factor climático es ocasionado por culpa del ser humano. Lo más triste es que hemos hecho reuniones y reuniones en todo el mundo y nada hemos hecho por solucionar el problema. Recuerden que el Perú aún es un país con gran riqueza de biodiversidad y recursos naturales y estamos enfrentándonos a grandes retos para lograr nuestro desarrollo, a pesar de la pandemia. Hay que confrontar la realidad con soluciones sustentables, es decir, con soluciones que nos ayuden a mantener y a desarrollar lo que tenemos, porque puede ser una gran oportunidad para el desarrollo del peruano. Peruano, edúcate, peruano, fórmate, peruano, sé responsable, no vivas por vivir. Es verdad que hay en letra muerta soluciones a los problemas medioambientales, pero aún queda mucho camino por delante. Los países poderosos están haciendo muy poco y los países pobres no están haciendo nada, simplemente porque estamos justificando que nuestra pobreza no nos deja cuidar lo poco que tenemos. Eso no es cierto. Como decía Condorito, soy pobre pero honrado, decía. La pobreza no me debe hacer delincuente. El ser pobres no significa que no debamos cumplir nuestras responsabilidades. Hay que cuidar lo que es nuestro y hay que aprender desde la casa. Ya es una tarea nuestra, ya es una misión nuestra. Hay que buscar que reforestar, hay que buscar que cuidar el agua que tenemos. Hay que buscar generar, por ejemplo, criaderos de peces para la alimentación. Hay que generar embalses de agua para tener y cuidar el agua, para soltarlo cuando es debido, no para que las aguas se terminen desapareciendo en el mar. Hay que aprender a no estar talando árboles, hay que aprender más bien a tener la cultura de sembrar. Por eso les decía, chicos, siembren un árbol. ¿Cuánto nos falta, por ejemplo, aquí en el Perú, generar energía saludable, energía reciclable, energía eólica, energía solar? Aprovechar las aguas servidas que botamos, que desperdiciamos, para regar los campos, para regar los parques, antes de estar utilizando agua potable. Saber que diciembre, enero y febrero
no podemos estar desperdiciando el agua en piscinas, esas de plástico que están en las calles. Hay gente que necesita para beber, para cocinar, y algunos están desperdiciando el agua. Y otras cosas que podemos seguir hablando aquí, pero nuestro peor enemigo es el tiempo. Pero ahí les dejo a ustedes la tarea responsable de seguir investigando, de seguir buscando. Yo en verdad lamento que ustedes no sepan dialogar. Lamento que ustedes no tengan esa capacidad inclusive preguntona, de poner a prueba inclusive al profesor. ¿Qué sabes tú? ¿Cuánto sabes? Y eso sirve para ustedes mismos. Qué pena que, por ejemplo, pocos tengamos la posibilidad de poner una imagen para poder intercambiar y mirarnos y poder interactuar entre nosotros. Tal vez soy consciente de que hay algunos problemas económicos. Si yo tuviese que hablarles sobre mi problema económico, estoy seguro que ustedes se juntarían para hacer una apoyada para apoyar al profesor. Porque la realidad es concreta. Pero no por eso tenemos que cruzarnos de brazos y no hacer lo que debemos hacer. A nivel escolar, deberíamos estar viendo que en nuestras zonas hacer campañas de cuidado medioambiental. No solamente la hipocresía de salir con cartelitos, cosas concretas. Organízate en tu barrio. Si hay algún río que pasa por allí para usar para riego, usa tu manguera, tu balde, riega tu jardín. Siembra un árbol. No quemes cosas en la calle. No tires basura a la calle. Organiza eso en tu barrio. O sea, cosas concretas. El factor climático está extinguiendo el planeta. Es hora de hacer algo rápido. Y ahí lo tienes a la mano. Haz eso, decía la Sagrada Escritura, haz eso y serás salvo, ¿no? Vamos, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos ahí, ¡ay, qué pena! El mundo se está acabando, ¿no? ¡Ay, qué pena! Los volcanes que están en erupción, ¿no? Pobrecitos los españoles, ¿no? Tiene un tsunami gigantesco, les va a venir. En cualquier momento viene un terremoto de 9 y ¿quién tiene compasión de nosotros? Que ni siquiera plan preventivo tenemos en casa. Ah, disculpen que se los cante así de claro, ¿no? Que no me pagan para esto, pero Dios me ha dado la responsabilidad de decirles. Tenemos que hacer algo por aquello que muchos ya están abandonando, nuestro planeta. Hay que salvarlo. Y hay que salvarlo con amor. Empecemos desde la casa. Chicos, hasta aquí, y ya me quedan 4 minutos. Hasta aquí, geografía. La próxima empezamos los exámenes y a estudiar. Por favor, a estudiar. No sean inconscientes de querer aprobar con un 20, mientras que tu corazón sigue destruyendo el planeta. No te preocupes por sacarte 20. Preocúpate por hacer las cosas bien. No plagies. Estudien. El estudio va a ir en beneficio de ustedes. No va en beneficio mío. Todo es por ustedes, para ustedes, y por eso estoy con ustedes. Que Dios los bendiga, pórtense bien, y a ver si la próxima, ya nos falta poco para terminar el año, a ver si nos podemos comunicar. Pues. Gracias, Jiménez, por tu dato. Sí, vamos a ver si a partir de la próxima semana comenzamos un tiempo nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Un placer haber estado con ustedes y haber hablado para ustedes. Que tengan una buena semana. ¡Chao! Ya, profesor, cuídese. Ya nos vemos.
Chao, profesor. Chao, chicos.